Yo quiero verte, yo quiero verte. Abre mis ojos, oh Cristo, abre mis ojos, te pido. Yo quiero verte, yo quiero verte y contemplar tu majestad y el resplandor de tu gloria. Derrama tu amor y poder cuando cantamos Santo, Santo. Y contemplar tu majestad y el resplandor de tu gloria. Derrama tu amor y poder cuando cantamos Santo, Santo. Santo, Santo, Santo. Santo, Santo, Santo. Santo, 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 yo quiero verte. Abre mis ojos, oh Cristo, abre mis ojos, te pido. Yo quiero verte, yo quiero verte. Abre mis ojos, oh Cristo, abre mis ojos, te pido. Yo quiero verte, yo quiero verte y contemplar tu majestad Y el resplandor de tu gloria. Derrama tu amor y poder cuando cantamos Santo, Santo. Y contemplar tu majestad y el resplandor de tu gloria. Derrama tu amor y poder cuando cantamos Santo, Santo. Santo, 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 yo quiero verte. Santo, 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 Santo. Santo, 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 yo quiero verte. Cuán hermoso eres, Jesús, son tus palabras, es tu amor. Cuán glorioso es Jesús, es tu poder. Fue tu cruz la que me salvó, me rescató. Un momento ahí me dio libertad. Te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria a ti, Jesús. Te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria a ti, Jesús. Cuán hermoso eres, Jesús, son tus palabras, es tu amor. Cuán glorioso eres, Jesús, es tu poder. Fue tu cruz la que me salvó, me rescató.
me dio libertad. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. A ti, Jesús. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. A ti, Jesús. Con una corona de espinos te hiciste rey por siempre. Con una corona de espinos te hiciste rey por siempre. Con una corona de espinos te hiciste rey por siempre. Con una corona de espinos te hiciste rey por siempre. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. A ti, Jesús. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. A ti, Jesús. Hay una unción aquí cayendo sobre mí, llenándome, saciando mi ser. Hay una unción aquí cayendo sobre mí, llenándome, cambiando mi ser. Mi espíritu y mi alma se están llenando con el poder de tu Espíritu Santo. Mi vida nunca más será igual. Mi espíritu y mi alma se están llenando con el poder de tu Espíritu Santo. Mi vida nunca más será igual. Hay una unción aquí cayendo sobre mí, llenándome, saciando mi ser. Hay una unción aquí cayendo sobre mí, llenándome, cambiando mi ser. Mi espíritu y mi alma se están llenando con el poder de tu Espíritu Santo. Mi vida nunca más será igual. Mi espíritu y mi alma se están llenando con el poder de tu Espíritu Santo. Mi vida nunca más será igual. Oh, sí, Señor. Acá está la presencia de nuestro Señor. Sigue obrando en nuestras vidas, Señor. Llénanos con el poder de tu Espíritu Santo. Ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Purifícame y lávame, renuévame, restáurame, Señor, con tu poder.
Restáurame, Señor, te quiero conocer. Ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Purifícame y lávame, renuévame, restáurame, Señor, con tu poder. Purifícame y lávame, renuévame, restáurame, Señor. Te quiero conocer. Vamos a decirle nuevamente: ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Purifícame y lávame, renuévame, restáurame, Señor, con tu poder. Purifícame y lávame, renuévame, restáurame, Señor. Te quiero conocer, Señor, te quiero conocer. Vamos a orar. Puede ponerse un momentito en pie y decir: Dios, despierta mi espíritu, despierta. Así como nosotros solamente podemos ver nuestros cuerpos y tenemos ojos, oídos físicos, también así en nuestro cuerpo espiritual tenemos oídos y vista espiritual. Entonces dígale a Dios: háblame en este día, yo quiero escuchar tu voz. Amén. Oh Dios Padre, estamos ante ti en esta hora, pidiendo, Señor, la dirección del autor de tu santa palabra, Señor, que es el Espíritu Santo. Oh Dios, Espíritu Santo, usa mi vida para comunicar la palabra que tienes para tu iglesia en este tiempo, Señor. Despierta nuestro espíritu, Señor, queremos oír tu voz y obedecerte. Habla a cada corazón, a cada alma de los que están presentes el día de hoy, Señor. En el nombre poderoso de Jesucristo,
te lo estoy pidiendo, Señor. Amén. ¿Pueden sentarse? Para poder cumplir con la voluntad de Dios, Cristo mismo tuvo que depender del Espíritu Santo. Sí, Él es Dios, pero también es hombre. Vamos a ver lo que dice la Biblia en el libro del profeta Isaías, capítulo 11. Capítulo 11, versos 1 y 2. Si me acompaña, puede usted sacar su Biblia y vamos a leer lo que dice la Escritura. ¿Sí? ¿Ya lo tienen? Amén. Dice así la Biblia: saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces y reposará sobre él. Leemos juntos el versículo 2. Y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Entonces aquí vemos la plenitud del Espíritu Santo, ¿sí? Aparecen en pares, pero es el mismo espíritu. No es que son 7 espíritus, sino que es el espíritu manifestado en los dones, ¿sí? Entonces dice que Cristo hoy iba a operar, estaba haciendo una profecía de cuando iba a venir Cristo y él iba a tener sabiduría. Sí, si recordamos, dice que los maestros de la ley de ese tiempo se admiraban de él aún desde pequeño, cómo él podía responder, ¿sí? Y también podía ministrar en consejo a las personas y tenía poder también para así hacer milagros, pero sobre todo tenía un profundo respeto y una reverencia a Dios su Padre y a las cosas sagradas. Amén. Si se acuerdan, él en una ocasión cuando fue al templo y él expulsó a los que estaban haciendo negocio ahí. Por las cosas santas, ¿sí? Un profundo temor hacia Dios, hacia el templo, hacia la ley, ¿sí? Entonces, vamos a ver un caso acá en el Evangelio según San Juan, cómo él operaba en ese espíritu. Acompáñenme en el Evangelio según San Juan, capítulo 4, del versículo 7 en adelante. Aquí vemos cómo Jesús tiene un encuentro que al parecer era casual, pero no así en la agenda divina, sino que él ya lo tenía programado. ¿Sí? Él no hace nada por casualidad. Él sabía que en ese caminar rumbo a ese lugar se iba a encontrar con esta mujer. Y dice en el versículo 7, vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo, dame de beber, pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú siendo judío me pides a mí de beber que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Respondió Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. La mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. La mujer le dijo, Señor,
dame esa agua para que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacarla. Para enseñar verdades espirituales, nuestro Señor Jesucristo usaba cosas materiales o cosas de la tierra para enseñar verdades del cielo. En esta ocasión la mujer fue a traer agua para satisfacer su necesidad física. ¿Sí? Todos para satisfacer nuestra sed bebemos agua, pero Jesús le pide y ella le dice, ¿cómo te atreves a pedirme si tú eres judío? ¿Sí? Pero aquí Jesús rompe ese prejuicio y él se atreve a hablarle, aunque era samaritana. Y le dice, si tú conocieras quién es el que te está pidiendo agua, tú le pedirías algo más valioso. ¿Sí? Por alguna razón, el ser humano se satisface solamente con lo temporal, con lo inmediato, busca satisfacer lo que es instantáneo, lo que es, busca llenarse con lo que se consigue pronto. Pero Jesús aquí le va a decir, yo te voy a dar algo más especial. ¿Qué era eso especial? El don del Espíritu Santo, ¿sí? Porque él mismo dijo en un día de la fiesta, dice, si alguno cree en mí, de su interior van a brotar ríos de agua viva, ¿sí? Esto dijo del Espíritu Santo que habían de recibir. Y vamos a ver también más adelantito, en el capítulo 6, Jesús hace un milagro, capítulo 6, versículo 11. Aquí tenemos la enseñanza de la multiplicación de los panes y los peces. Y en ese tiempo que estuvimos ayunando, yo les compartía con la familia y les decía que cuando nosotros nos sentamos a comer, a veces si estamos muy ansiosos, alguien se adelanta. Sí, dice, no, pues ya estoy apurado, a veces me sucede a mí, ya, no digo, ya voy a comer y, y pues que se esperen ellas que coman con calma mi esposa y mis hijas, que me atiendan. Mas, sin embargo, aquí vemos el ejemplo de Jesús, que él, lea conmigo en el versículo 11, dice que primero tomó, dice, y tomó Jesús aquellos panes y después dio gracias, dice, alzó sus manos y dio gracias por esa provisión. Y después dice que lo repartió a los discípulos que estaban recostados y asimismo de los peces cuanto querían. Y cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos, recoged los pedazos que sobraron para que no se pierda nada. Aquí podemos aprender que él primero tomó la provisión de Dios, dio gracias, después lo repartió y sació la necesidad física que tenía la gente, la multitud, pero aún así también recogió todo lo que había quedado, ¿sí? No desperdició nada. Y por haber hecho este milagro, en aquel tiempo la gente quería ya hacerlo rey, porque ellos pensaban que podía ser ese líder político que los iba a libertar de la esclavitud romana. Mas, sin embargo, Jesús sabía cuál era su misión, a qué había venido. Vamos a ver más adelantito en el versículo 25 en adelante. Por cuanto esta gente había recibido la satisfacción de su necesidad física, que era el hambre, se había satisfecho, fue a buscar a Jesús, porque dijeron, si ya hizo ese milagro una vez, pues nos conviene buscar a Jesús. Así muchos buscan a Dios solamente para recibir un milagro, para recibir una mano de Él, como decimos, un favor, para que le conteste una oración. ¿Sí? Pero cuando no sucede así, se decepciona. Por eso vamos a ver qué es lo que está diciendo aquí Jesús cuando lo encuentran. En el versículo 25, ¿sí están conmigo, hermanos, allá? Amén.
6:25 dice, hallándolo al otro lado del mar, le dijeron, Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Respondió Jesús y les dijo, de cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Y Jesús le dice, trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Les está diciendo que ordenen sus prioridades. En ese tiempo de oración, ayuno, yo les decía, pues bien pudiéramos estar dedicados a, a comer, almorzar, comer y cenar, ¿sí? Pero al otro día otra vez lo mismo. Pero ¿qué pasa con eso? Pues lo vamos a desechar, ¿sí? Pero si aquí Jesús les orienta en el orden de prioridades, trabajen por la comida que a vida eterna permanece. Es decir, no solamente busquen lo material, lo temporal que les sacia por un momento, busquen lo espiritual, lo eterno. Amén. Y luego seguimos leyendo, dice en el versículo 28, entonces les dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Le dijeron entonces, ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo les dio a comer. Y Jesús les dijo, de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Le dijeron, Señor, danos siempre este pan. Ellos todavía se habían quedado con la experiencia de lo que vivieron con Moisés, sus antepasados, de que hacía que descendiera el maná del cielo y ellos estaban pensando en ese pan físico. Pero Jesús aquí les dice en el versículo 35, Jesús les dijo, yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Esto nos enseña que solamente Jesús con su Espíritu Santo en nuestras vidas puede llenar ese vacío, que no lo podemos llenar con todo lo que podamos tener acá en la tierra. ¿Sí? Quizás alguien pueda tener terrenos, casa, abundante comida, ¿qué más podríamos decir? Vehículos, pero no está satisfecho. Solamente Cristo puede llenar ese corazón vacío. Amén. Bien, y vamos a ver más adelante en el libro de Apocalipsis. Recordamos que el libro de Apocalipsis lo escribió Juan, quien estaba desterrado y estaba en la isla de Patmos por causa, dice, de la persecución, por causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo. Él estaba allá, pero en un día del Señor, él recibió una visión, del Hijo del Hombre, del Hijo de Jesucristo mismo. Se le revela y le da un mensaje para que escriba a las 7 iglesias, ¿sí? Pero no solamente ese mensaje, sino todo el libro de Apocalipsis es para las 7 iglesias. Y le da el mensaje, vamos a leer únicamente el mensaje que le da a la iglesia de Sardis. El tema que les quiero compartir es una iglesia fiel. ¿Cómo podemos identificar a una iglesia fiel? ¿Cuáles son las marcas o características de una iglesia fiel a Dios? ¿Sí? Vamos a ver aquí en el capítulo 3, porque en cada mensaje de cada iglesia él se presenta de una manera diferente. ¿Ya están conmigo, hermanos? En el capítulo 3 dice,
escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: Sí, yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. El que tiene, dice, los 7 espíritus de Dios, se está describiendo Jesucristo a sí mismo. ¿Sí? Él es Dios y Él es todopoderoso. Él tiene los atributos de Dios, de omnisciencia, omnipresencia y omnipotencia. Leemos ahí en el capítulo 5, solo un versículo, porque este libro habla de símbolos, pero aquí usted puede descubrir eso. 5:6 dice: y miré y vi en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos. Eso habla de la omnipotencia de Cristo. Sí, habla del poderío de Cristo. Dice, y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Esto de los 7 ojos habla de la omnisciencia de Cristo, de que Él todo lo puede, todo lo sabe y todo lo ve. Él puede ver. Estábamos meditando la otra vez en un ayuno, cómo es que Dios, dice el salmista, mi embrión vieron tus ojos. Si hablamos de la tecnología, pues se usa un aparato para hacer un ultrasonido y poder ver al bebé. Yo recuerdo cuando mis nenas eran bebés y me decían, vamos para que hacerte un análisis. Y ya cuando la veíamos, decía el doctor, aquí están, aquí la pueden ver, pero yo no alcanzaba casi a ver nada más que así como una silueta o una cierta figura. Mas, sin embargo, Dios, ¿cómo es que Él puede ver al bebé? ¿Sí? Aún desde que es un embrión. Pero aún más allá, lo que me asombra es que cómo Dios puede ver lo que es inmaterial, como son nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, nuestras actitudes, los motivos de nuestro corazón. ¿Sí? ¿Quién de aquí puede conocer los pensamientos de alguien o poder penetrar en su mente y verlo? No, ¿verdad? Solamente eso lo puede hacer Cristo. Por eso Él es el único que puede juzgar y ver cuál es la verdadera condición de una iglesia. Y dice, y le habla a la iglesia de Sardi. Sardi paradójicamente significa sol. Esta era una ciudad que estaba ubicada en lo alto de una colina, de un monte. Y ellos se sentían seguros, se sentían protegidos de que ahí nadie los podía atacar ni los podía conquistar. Pero sin embargo, ellos sufrieron una invasión del rey Ciro alrededor del año 548 antes de Cristo. Los invadieron y ellos ya estaban, esa gloria, todo ese poderío que tenían, porque ellos eran ricos también. Había industria en joyas, en tintes y en textiles, fabricaban la lana. Y entonces ellos eran ricos, pero después de la conquista, de la derrota que tuvieron, ellos fueron en decadencia. Entonces, en esa misma condición estaba la iglesia. Por eso Jesús le dice, tienes nombre de que vives, pero estás muerto. ¿Sí? Y le está diciendo a los líderes, sí, porque las estrellas son los mensajeros. Yo en ese tiempo que estábamos ayunando, decía la hermana, ¿cuántos pudieron dormir bien? Y yo recuerdo que estaba yo batallando para dormir porque esa noche estuvieron ladrando muchos los perros. Entonces yo digo, ¿qué hago? Voy a ponerme mejor a orar en el Espíritu en la noche. ¿Sí? Y Dios me recordó de este pasaje, pero dice, yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Cuando una iglesia
está en esa condición es que realiza sus actividades, hay reuniones, hay congresos, hay todos los tiempos programados para culto, pero no hay devoción, no hay fervor, y se hace de manera mecánica, ¿sí? No hay gozo, no hay dinamismo, se hace solamente por cumplir, por, por apariencia, por quedar bien, ¿sí? Eso es lo que en esa condición estaba esta iglesia, ¿sí? Entonces, por eso le está diciendo así, pero les exhorta después en el versículo 2, ese es el primer principio que quiero enseñarles, es que una iglesia debe de ser sincera, ¿sí? Una iglesia, no, cuando alguien es deshonesto, se oculta, tapa, ¿sí? Se usa lo que se dice en psicología como las máscaras, actúa de una manera dependiendo del lugar donde está y con quien esté. ¿Sí? De una forma puede actuar acá en el templo, de otra manera en la casa, de otra manera en el trabajo, ¿sí? Entonces, como diferentes facetas de personalidad, ¿sí? Entonces, no es sincero. Así le estaba pasando a esta iglesia, se estaba mezclando con los paganos que adoraban a la diosa madre. Para ellos se les llamaba Cibeles, o en ese localmente le decían Artemisa, ¿sí? Entonces se estaban mezclando con ellos de tal manera que su luz, la luz del Espíritu Santo, ya no estaba en sus corazones y no había una distinción entre quién era cristiano y quién era no cristiano. ¿Sí? No había ninguna diferencia. Pero Jesús le dice en el siguiente punto, que una iglesia debe de ser sensata. Dice acompáñenme en el 2, dice, sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo y arrepiéntete, porque si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Entonces la instrucción que le da es: sé vigilante, dice, que es decir, estar velando, alerta. Dice la historia que la manera en que conquistaron a esta ciudad es que el rey Ciro les dijo a uno de sus soldados: le voy a dar un premio a aquel que logre subir ese monte. Y uno de los soldados estaba siempre alerta, cuidando cómo se comportaban los centinelas que estaban hasta arriba, cuidando la ciudad. Y dice que vio que en una ocasión se bajó muy fácil a recoger un casco. Y él entonces descubrió que dentro de la muralla, dentro del monte, había un hueco. Y a través de ese lugar guió a todos los soldados del ejército, y de noche los atacaron porque los centinelas estaban confiados y estaban dormidos. Por eso aquí Jesús les dice: sean vigilantes. Dice: y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Es decir, no hay obras completas que se terminen. Dice la historia que ellos no terminaron de construir su templo. Así también, no sé tú cuál obra has comenzado en este año, no sé qué te propusiste hacer, y quizás empezó a caminar el tiempo, los 2-3 meses lo hiciste, pero ya después al medio año lo dejaste o lo abandonaste. Dios me decía a mí: afirma las cosas que están para morir, porque una de las cosas que está para morir en ti puede ser la predicación.
la predicación de la palabra. Y yo le decía, no, Dios, yo quiero predicar la palabra como cuando recién me convertí, que le predicaba a todos los que yo me encontraba. ¿Sí? Y tal vez a ti te ha pasado como a mí, que a veces nos desanimamos y decimos, ¿para qué les hablo si no hacen caso? Si no vemos el resultado, no se convierten. Pero Jesús dice, háblales, escuchen o dejen de escuchar, hagan caso o no hagan caso, a nosotros nos toca predicar la palabra de Dios. También Dios ha puesto en ti quizás otros sueños, otras metas, otros anhelos, pero te has quedado a medio camino. ¿Sí? Cuando nos quedamos a medio camino, eso se le conoce como mediocridad. ¿Sí? O sea, es quedarse a medias, no terminar un proyecto que hayamos comenzado. ¿Sí? No sé, cada quien puede preguntarse a sí mismo y decir cuál era mi deseo, cuál era mi propósito, pero lo intenté, pero como falló, ya no le seguí. Sí, pero dice aquí que afirmes esas otras cosas que están para morir. Es decir, no todo está mal, ya están casi muriendo, pero hay algunas cosas que todavía se pueden rescatar. Amén. Amén, hermanos. Bueno, seguimos leyendo, dice, por eso le está diciendo, vela, acuérdate de lo que has recibido y oído. ¿Qué es lo que hemos recibido nosotros? Pues la instrucción, la enseñanza de la palabra de Dios. Pero a veces nada más lo escuchamos, pero no la ponemos en práctica. ¿Sí? Entonces, una iglesia sensata, una iglesia prudente, aplica lo que oye. ¿Sí? Aplica y así de esa manera va recibiendo más luz, más revelación de parte de Dios, más conocimiento profundo de parte de Dios. Amén. Y vamos con el siguiente punto, donde ya recordamos el primero, que vemos que una iglesia fiel es sincera. El segundo, que una iglesia fiel es sensata. Y el tercer punto lo encontramos acá en el versículo 4 en adelante. Dice, pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. Aquí encontramos que siempre Dios en todos los tiempos y en todo lugar y en todo grupo y aún en esta iglesia tiene un remanente, un grupo de hombres y mujeres fieles que temen a Dios, que se guardan su vida y que no se contaminan. ¿Sí? Entonces, la tercera característica es que una iglesia fiel es santa. ¿Sí? Se guarda, se separa del mundo. ¿Sí? Sabe distinguir entre lo santo y lo profano, entre lo común y lo sagrado. ¿Sí? Sabe distinguir y de esa manera se comporta de manera digna. ¿Sí? Cuando nosotros creímos y todos nosotros no éramos dignos, no nos consideramos dignos de recibir la gracia de Dios del Evangelio, pero una vez que hemos recibido la gracia de Dios, ahora Él nos pide que caminemos de manera digna, ¿sí? Así como Él nos manda cada día. Y luego dice 3 promesas en el versículo 5, tiene 3 promesas para aquel creyente que es fiel, que persevera. Leemos en el 5, dice, el que venciere será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida. Y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Entonces, dice que nos promete vestirnos de vestiduras blancas delante de la presencia de Dios, y también no nos va a borrar nuestro nombre del libro de la vida, es decir, no vamos a perder nuestra salvación, vamos a cuidarla,
Y aún el mismo Cristo va a dar testimonio delante de Dios de nosotros. Este hombre, esta mujer fue fiel. Sí, él siempre fue fiel a pesar de la persecución o de la oposición. Él se mantuvo firme. Sí, me estaba yo preguntando cuando veía yo la lista ahora en el Congreso de Misiones y veía yo quién desea que lo contacten para que cuente un testimonio. Y bueno, de la lista no veía casi a nadie. Si a no ser en las otras listas, pero en la hoja que yo vi, no aparecía alguien que dijera, sí, yo tengo un testimonio. Hace tiempo también cuando enseñaba en las clases de escuela dominical, le decía, ¿por qué no, la iglesia no padece persecución? Pues la respuesta es fácil, porque no da testimonio, porque no predica. Sí, esa es la respuesta. Y también cuando alguien está sufriendo persecución y está en medio del fuego de la prueba, a veces oramos así, decimos, Señor, líbralos de esa persecución. Y si es verdad que al apóstol Pablo y a la iglesia de primitiva fueron librados después de muchas luchas, algunos y otros murieron como mártires, pero algunos, como a otra iglesia que le escribe acá, cuando estaba padeciendo la persecución de sus propios hermanos judíos, a los que le llaman la sinagoga de Satanás, porque los estaban criticando. Después dice, y después de esto, algunos los voy a echar en la cárcel. Es decir, en lugar de que fueran librados, fueron metidos más en el fuego de la prueba. Porque la persecución, cuando viene, o lo que estaba diciendo hace un ratito el pastor, el temblor, cuando dice el profeta, yo haré temblar, y nos simbra y nos hace analizarnos y ver si realmente somos creyentes. Yo hace algunos años, como 6 o 7 años, yo me estaba preguntando eso, decía, ¿de veras te amo, Dios? ¿De veras te amo a ti, amo tu palabra? Entonces Dios me hizo pasar por un fuego de la prueba. Dios me hizo pasar por la persecución para de esa manera demostrar si verdaderamente soy un creyente. ¿Sí? Un creyente puede tener virtudes y defectos, todos, pero algo que distingue a un verdadero creyente es que va a permanecer firme en medio de la persecución y va a seguir dando testimonio de la palabra de Dios y seguir dando testimonio de Jesucristo. Amén. El Espíritu Santo siempre va a hacer eso, nos va a llevar a exaltar a Jesús. Y les termino contando un testimonio que tuve después del ayuno. Fui con la familia de mi esposa, con mi familia, fuimos al río acá en San Juan y llegaron unos muchachos, unos adolescentes a nadar. Sí, estaban ahí, ya nosotros nos retiramos un poco a la orilla y después de unos ratitos veíamos a un muchacho de ellos que se lanzaba a la pila, entraba y salía, como impresionando qué tan bien nadaba y se daba vueltas. Pero después de un ratito de repente vi que su hermana empezó a decir, ayúdenme, y ya lo estaban sacando a este muchacho, se estaba forzando para sacarlo del agua. Entonces yo lo que hice fue correr y ya le empecé a ayudar y luego empecé a orar por él, pero lo sacamos a la orilla y yo empezaba a decir, Espíritu Santo, sopla vida en este muchacho, porque ya la muchacha estaba muy desesperada llamando a uno de sus familiares y decía, ya ven, porque mi hermano ya se murió, decía, ya está muerto, ven, ayúdame, pero con una desesperación
angustiosa. Y entonces lo sacó, estábamos ahí oprimiéndole, estaba mi esposa, estaba Chucho también, nos ayudó a sacar al muchacho, ya lo inclinamos, le alzamos los pies, yo le alcé los pies y ya empezaba como a respirar y ya como que abrió su boca, intentaba jalar aire y de ahí vimos en su estómago que pulseaba todavía y la muchacha seguía, por favor, ven, ¿a qué horas llegas? Y ya después llegó un muchacho que era, dice, su hermano y lo llevaron corriendo al hospital. Y ya después nosotros como familia les llamamos a sus otros dos conocidos o familiares que tenían ahí. Le dije, vénganse, vamos a orar por este muchacho. Y entonces se lo llevaron en la camioneta y ya al otro día yo le pregunté a la muchacha, ¿qué pasó con tu familiar? Y ya me contestó la que era su hermana. Dice, no, dice, gracias a Dios ya reaccionó, dice, en esta mañana, dice, le afectó un poco el cerebro porque se le inflamó, porque estuvo mucho tiempo, dice, sin oxígeno y los pulmones se le llenaron de agua, dice. Pero gracias a Dios ya reaccionó, pero no se acuerda de nada, dice. ¿Y por qué le decía que el Espíritu Santo nos lleva a exaltar a Jesús? Porque mientras yo estaba orando por él, esta muchachita que veía que yo estaba orando, que era su hermana, empezó a decir, Virgen de Juquila, Virgencita María. Y le decía, no, exalta, clama a Jesús, porque Él es el que da la vida. Y entonces ya empezaba a decir así como Jesucito, decía, clama a Jesús. Entonces, es el testimonio que les cuento de cómo el Espíritu Santo da vida. Si aún alguien cuando ya está muriendo puede hacerlo volver a la vida. Amén. Bueno, nos ponemos en pie y vamos a orar. Vamos a orar y dígale usted a Dios que sople vida en aquellas áreas de su ser donde quizás hay sequedad espiritual o ya está para morir alguna parte que tal vez usted dice, pues ya para qué voy a orar, para qué voy a ayunar, no veo resultado o no van los hermanos. ¿Sí? Siempre nosotros tenemos que decidir. Dios nos dio ese regalo y esa facultad de pensar, sentir y decidir. ¿Sí? Entonces, las batallas se ganan acá en la mente. ¿Sí? Siempre van a venir pensamientos como, no tiene caso, ¿para qué vas? Pero si tú decides, también vas a dar el paso, a caminar. Amén. Bueno, oramos, amado Padre Celestial. En esta hora, Señor, de la tarde, te damos gracias por tu bendita palabra, Dios. Queremos ser una iglesia fiel a ti. Oh Dios, una iglesia que sea sincera. Una iglesia, Señor, que no camine en la oscuridad, sino que camine en la luz, porque depende de la llenura, de la plenitud del Espíritu Santo. Oh Dios, llénanos de tu Espíritu Santo. Puede usted decirle, Dios, derrama de tu Espíritu Santo en mi vida. Oh Dios, derrama, oh Dios precioso, de la plenitud de tu Espíritu Santo en mi vida. Oh Dios de la gloria, derrama de tu presencia en cada corazón, consolando, llenando, capacitando, Dios, en los dones que quieres que te sirvamos acá en la iglesia, en el mundo. Aviva a tu iglesia, Señor, Centro Cristiano Betel. No queremos ser solamente una iglesia nominal, oh Dios, una iglesia que viva de la gloria del pasado, Señor, sino tú quieres guiarnos a vivir, Señor, tu gloria en este tiempo y en lo porvenir, Señor. Avívanos, despierta nuestros espíritus, despierta el espíritu de los líderes, así como en aquel tiempo, Señor, estaba retrasada la construcción de tu casa, la construcción del templo, y tú levantaste al profeta Ageo, pero también levantaste, Señor, al profeta Zacarías
Y le diste una palabra, Señor, al líder, al gobernador de Judá, a Zorobabel, pero también, que es el líder político, pero también le diste una palabra al líder religioso, al líder eclesiástico que era Josué, el sumo sacerdote, y les dijiste, no es con espada, no es con espada ni con ejército, sino por mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Oh Dios, ayúdanos a no caminar en nuestros propios razonamientos o experiencias, sino a ser guiados por tu Espíritu Santo y por tu palabra, para ser esa iglesia sincera, esa iglesia sensata, que es vigilante, Señor, y entendida de los tiempos, porque tu venida se acerca, pero también esa iglesia santa, oh Dios, que no se contamina, que guarda, Señor, sus vestiduras. Oh Dios, por la sangre de Cristo, Señor, límpianos, que podamos confesar todo pecado. Si usted, Dios, le pone en esta hora en la mente algún pecado oculto que nadie sabe, puede usted confesarlo delante de Dios y decirle, Señor, perdona, no quiero endurecer mi corazón, no quiero vivir engañado, porque el pecado trae muerte espiritual. Oh Dios, te confesamos, Señor, nuestros pecados, oh Dios. Límpianos, lávanos con la sangre de Jesucristo. Queremos ser esos hombres, esas mujeres fieles que son los vencedores, Señor, que vamos a heredar las promesas de tu palabra, Dios precioso. En el nombre de Jesucristo te lo pedimos, Señor. Amén.